Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar por Novotec. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Borray. Él es gerente de desarrollo de negocios para en Latinoamérica y el día de hoy nos apoyará con el webinar Buenas prácticas de instalación de audio y video. Buen día, Juan Pablo, bienvenido. Hola, Yasmin, buenos días a todos y muchas gracias por conectarse. Bien, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Antes, una invitación a que revisen el canal de Novotec en YouTube. La idea es que después de terminar esta presentación, pues la grabación va a estar disponible en ese canal, ¿no? Entonces, por si por alguna razón no lo pueden ver o se lo perdieron o tienen que desconectarse, bueno, ahí va a estar grabado, ¿no? Bien, como lo indicó Yasmin anteriormente, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de las buenas prácticas de instalación para un sistema de cableado de audio y video. Bueno, ustedes saben, este ya es una serie de webinars que hemos hecho durante los últimos meses. Este es el tercero de la serie. Empezamos con productos, la vez pasada hablamos de todo lo que tenía que ver con estándares y hoy la idea es abordar el tema de las buenas prácticas porque aunque lo que vimos anteriormente, todo el tema de los estándares y seguir los estándares sí, es importante, hay cosas que no están en los estándares, pero que son necesarias para garantizar que el sistema funcione. Otra vez, recuerden que el sistema y todas las aplicaciones y toda la información va a tener que ir por el cableado y si el cableado no está instalado, diseñado, instalado de una forma adecuada y no tiene los componentes necesarios, pues obviamente no va a funcionar como nosotros esperamos. No sirve de nada que ustedes se esmeren en elegir los mejores productos de audio y video. Hablo de los equipos activos principalmente en este caso si la red por donde va la información pues no es la adecuada, ¿no? Entonces ese es el objetivo del día de hoy. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna pregunta adicional después del webinar. Esta es la agenda que vamos a ver y tenemos todos estos puntos, pero en realidad digamos que la presentación está hecha como en dos partes. La parte naranja que ustedes ven arriba, que corresponde a la convergencia, al repaso de los estándares y a los componentes del sistema, pues es más algo que, como les decía, ya tocamos más en detalle en otros webinars anteriormente. Sin embargo, pues considero para dar en contexto, por si hay personas que no han tenido la oportunidad de ver los anteriores, volverlo a revisar de forma muy rápida. Y ya la segunda parte, que es lo que tiene que ver con las buenas prácticas, recomendaciones y la certificación, pues es donde nos vamos a enfocar un poco más, ¿no? Y obviamente, pues todas las preguntas que ustedes pueden ir teniendo a medida que vamos avanzando, las pueden ir escribiendo en la ventana de chat, que al final de la sesión o al final de la presentación, pues lo voy a resolverlas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema de convergencia, porque pues el tema de convergencia es de donde nace todo esto y es la razón por la cual nosotros estamos hoy hablando de sistemas de audio y video sobre cableado estructurado, ¿no? Entonces, básicamente, aquí en esta diapositiva se resume todo. El tema de convergencia es cuando nosotros hace unos años, bastantes ya, las personas crearon las redes de computadoras, las redes, lo que querían era conectar computadoras e intercambiar información. Y así se hizo durante mucho tiempo. Y lo que vimos es que a medida que pasaba el tiempo y a medida que íbamos viendo los beneficios y las bondades del Ethernet, de IP, pues íbamos pudiendo agregar nuevos sistemas, ¿no? Entonces, después de los computadores se agregó la parte de voz, se creó la parte de las redes inalámbricas, agregamos todo lo que es videovigilancia y control de acceso, automatización del edificio, aires acondicionados, sensores, iluminación PoE y audio y video sobre IP más recientemente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hoy en día todos estos sistemas corren sobre la misma red. Cuando anteriormente pues yo necesitaba una red independiente para cada uno de estos sistemas, hoy en día no es así.
y ustedes lo pueden ver de forma muy fácil en los sistemas de audio y video, donde el audio y video principalmente se utilizaba el cable coaxial, por ejemplo, para conectar muchos dispositivos de este tipo. Y hoy en día, pues, dadas las diferentes tecnologías que existen, como HD base T, como audio y video sobre IP, pues yo estoy utilizando el cableado de par trenzado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa hoy en día dentro de un edificio? Que todos estos elementos que ustedes ven acá están conectados sobre la misma red. Entonces ya no tengo muchas redes independientes y que requieren un control y un mantenimiento por separado, sino que tengo una sola red a la cual yo tengo conectados muchos dispositivos. Eso hace que la labor de, por ejemplo, la gente de IT dentro de las empresas pues sea mucho más complicada, ¿no? Porque no, ya no solamente están administrando todo lo que tiene que ver con voz y datos, sino están administrando o pueden administrar muchísimas cosas. En ese sentido, pues desde el punto de vista físico, que es lo que nosotros como Panduit proveemos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura física de cableado, pues queremos ayudar a garantizar a través no solamente de nuestros productos, sino también de nuestros integradores y la gente que está en nuestro ecosistema de clientes, ecosistema de socios de negocio, de desarrolladores de tecnología, asegurar que la infraestructura funcione bien. Porque además la infraestructura pues tiene algunas características importantes. Por ejemplo, la infraestructura es el componente que más dura de todos estos que ustedes ven acá. Si ustedes piensan en un switch, en un access point, en un equipo de, no sé, de distribución de audio y video, por ejemplo, ¿no? Una matriz, algo de este tipo, pues constantemente están saliendo innovaciones que hacen que si si me parece demasiado 5 años, para que cada 5 años por lo menos haya que cambiarla. Y probablemente hacer el cambio de esos dispositivos es relativamente fácil, es solamente reemplazarlos de un lado a otro o ir a un rack, quitar uno y poner otro, pero la parte de cableado y la parte de infraestructura no es. Entonces, cuando no es así de fácil, involucra obras muchas veces, por ejemplo, y cosas, mover a la gente de sus sitios si estamos en un edificio. Entonces, la infraestructura debe estar planeada por lo menos para soportar 10 o 15 años de instalación. Eso es lo importante. Ustedes aquí a la derecha ven que nosotros como Panduit otorgamos una garantía de 25 años por el sistema que nosotros instalamos. Y les estoy hablando que la vida útil son 10 o 15. Eso es básicamente no porque el producto a los 10 o 15 años deje de funcionar ni en 25 años, sino simplemente porque los cambios de tecnología, los cambios de anchos de banda y hoy en día, sobre todo el ancho de banda que se está utilizando, piensen que de todo eso que ustedes están viendo en la pantalla del audio y video es lo que más ancho de banda consume. Y cada vez yo requiero más, mejores resoluciones y eso implica mayores anchos de banda. Entonces, la red que hoy es suficiente, por ejemplo, una red categoría 6A, yo no estoy seguro si dentro de 10 o 15 años va a soportar las nuevas tecnologías. Seguramente en 10 años o 15 años tendré que, si hoy instalo 6A, que ya voy a entrar en ese detalle, en 10 o 15 años tendré que hacer un cambio o evaluar la posibilidad de actualizar esa red. Simplemente el hecho de que cada vez estamos hablando todas las pantallas, los equipos de distribución, todo está migrando hacia o se está hablando de mayores resoluciones. Y eso implica mayor resolución, sí o sí va a implicar un mayor ancho de banda. Y la única forma de proporcionar un mayor ancho de banda desde el punto de vista físico es cambiando el cableado a un tipo de cableado pues que tenga estas características, ¿no? Entonces, es un tema importante que, como les decía, pues es la base de todo lo demás que sigue. Hoy en día, pues lo que estamos viendo en audio y video profesional son diferentes tipos de aplicaciones, aplicaciones residenciales, aplicaciones en comercios, aplicaciones en estadios, por ejemplo, todos hablando de audio y video de alta definición. Y una vez más, para poder llevar esas imágenes, pues yo necesito una infraestructura robusta que sea capaz de transmitir esas imágenes. Y esta es la razón, una vez más, por la cual pues estamos hablando hoy de este tipo de redes, ¿no? Vamos al segundo punto y es el tema de los estándares de la industria. Ya dejando un poquito el tema de las aplicaciones y ya metiéndonos un poco en el tema de infraestructura, cuando ustedes eligen un tipo de cableado, lo que están eligiendo es la carretera por donde va ir la información. Y a medida que tienen una carretera más ancha, que es un número mayor,
lo que van a tener es un mayor ancho de banda, ¿no? Pero esto está establecido en diferentes estándares. Entonces vemos, por ejemplo, que hay dos estándares principales que se utilizan en nuestra región. Uno es el ISO 11801, que tiene que ver con todo lo que es cableado genérico para instalaciones del cliente, y el otro es el de la TIA. ISO es una organización un poco más internacional, la cual se rige en muchos países, son varios países. TIA es una organización un poco más local, realmente es una organización de Estados Unidos y aplica también en Canadá, donde ellos lo que hacen es desarrollar estándares que en este caso habla de cableado de telecomunicaciones. Dado que la mayoría de los fabricantes vienen de Estados Unidos, los fabricantes más reconocidos, pues estos estándares de la TIA han sido ampliamente aceptados en nuestra región. En México, en Centro y Suramérica, se conocen mucho estos estándares, principalmente por eso, ¿no? Porque la mayoría de los fabricantes vienen de Estados Unidos y ellos no solamente traen sus productos, sino además traen sus estándares, este tipo de cosas. Entonces, estos estándares que yo les estoy nombrando aquí son internacionales. Los estándares lo que garantizan es un mínimo de calidad, un mínimo de compatibilidad, un mínimo de cómo deben funcionar los equipos para que sea de un fabricante o de otro fabricante, ustedes tengan un rendimiento más que aceptable, ¿no? Sino más bien un rendimiento deseado. Seguir estos estándares y que los productos y que los procesos de instalación cumplan con todos estos estándares, al final lo que va a hacer es garantizar que pues todo lo que yo quiero tener sobre mi red y todas las aplicaciones y elementos que yo quiero tener sobre mi red, pues funcionen de una forma adecuada. Entonces, pues están estos dos estándares. El 568 es el estándar específico que habla de cableado y está dividido en diferentes puntos. El cableado genérico, cableado de telecomunicaciones para un edificio comercial, los componentes, entonces está el estándar de componentes para cableado de cobre y de fibra. Existen otros estándares que también debemos tener en cuenta y es un poco donde nos vamos a concentrar hoy porque muchas veces no están no los tenemos tan en cuenta. Entonces vamos a hablar de rutas y espacios para telecomunicaciones, estándar para la administración, unión y puesta a tierra. El centro de datos no es un estándar específico para lo que tiene que pasar en un centro de datos, cómo debe estar y las recomendaciones de cableado para centros de datos y todo lo que tiene que ver con pruebas, que es también súper importante porque ya lo vamos a ver más adelante, que ustedes compren un buen producto como Panduit no garantiza que la red va a funcionar adecuadamente. O sea, nosotros realmente solo hacemos la mitad del trabajo. Entonces, la otra mitad es todo lo que tiene que ver con la instalación, el diseño, instalación y por eso es tan importante seguir no solamente los estándares, sino las buenas prácticas. Entonces, estos son los estándares los que pasé aquí anteriormente, el 11801, el 568 y todos estos que están acá son los estándares que yo les recomiendo que no hay que conocerlos ni sabérselos de memoria, pero por lo menos saber de qué se trata, ¿no? Y hay muchísima información en Internet donde habla de cuáles son los puntos más importantes de cada uno de ellos para tenerlos en cuenta. Yo hoy voy a tratar de ir un poquito más allá en cada uno de ellos y darles pues las pistas y los consejos de por qué es importante seguirlos. En el tema de las categorías de cableado, que es algo que es súper importante a la hora, por ejemplo, de elegir eh, ustedes están definiendo, veíamos el webinar pasado, cómo de acuerdo a la definición o a la resolución que yo quería transmitir, esa resolución ocupaba necesitaba una cantidad de datos específico y asimismo ocupaba un ancho de banda, ¿no? Entonces, las categorías de cableado, sea 5E, 6 o 6A, que son las que están en este momento reconocidas, esas categorías lo que implican es un mayor ancho de banda. Cuando ustedes cambian de 5E a 6 o a 6A, lo que van a tener, la mejora que van a ver es en ancho de banda. No en velocidad, porque la velocidad tiene que ver con los equipos que ustedes conectan a esa red. No es lo mismo conectar un equipo que tiene una tarjeta de giga o con una tarjeta de 10 gigas. Entonces, la red está preparada para eso, pero quien probablemente en este momento no está preparado para transmitir 10 gigas son la mayoría de los equipos, pero el cableado sí lo está. Entonces, el tema aquí es que
aclarar que el cableado no es velocidad, el cableado es ancho de banda, el cableado es la carretera por donde va a ir la información, ¿vale? Entonces, esto es importante. Aquí están las diferentes categorías. Esto también lo vimos la vez pasada. Sin embargo, quiero aquí aclarar que la categoría 7 y 7A no están especificadas en la TIA. En la TIA, que son los estándares más comunes, solamente son 5E, 6 o 6A. Tienen un equivalente en la ISO, que son la clase D, la clase E, la clase EA. Y de hecho, hoy en día ya estamos hablando hasta de categoría 8. Como les decía, lo que nos da el cableado son anchos de banda, que pueden ser para acá. Este es el tamaño de la carretera, ¿no? 100, 250, 500, 600 mil. Y lo que va mejorando es cada vez el ancho de banda. Pero al final eso se ve reflejado en las velocidades. Y si ustedes se dan cuenta, para categoría 6A y las llamadas 7 y 7A, al final el resultado va a ser lo mismo. Es decir, no tengo yo, así yo tenga un ancho de banda mayor de 600 MHz o de 1000 MHz, las velocidades máximas, porque esas son las que existen hasta este momento y las que soportan estos anchos de banda, van a ser los mismos. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque muchas veces nos ofrecen una categoría 7A como un sistema de cableado mejor, que en ancho de banda probablemente sí lo es, pero en velocidad va a ser exactamente igual. Y tiene algunas otras características como que los componentes que utiliza pues no son los que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Cables, conectores, todos con conectividad de RJ45, sino ellos utilizan otro tipo de conexión. Entonces, aquí el tema es importante tener esa claridad, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas y qué es lo que yo puedo lograr también con cada una de ellas? Por eso nuestra recomendación hoy en día es instalar categoría 6A, que la categoría 6A me puede llegar hasta en enlaces de 100 metros hasta velocidades de 10 gigas. Aquí hay una, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la categoría 8? Que tiene un mayor ancho de banda, tiene mayores velocidades. Sí, es cierto, pero si lo ven aquí abajo también, la máxima velocidad es solamente hasta 30 metros. Esta categoría 8 está hoy en día diseñada solamente para aplicaciones como centros de datos. Y si me preguntan honestamente, pues yo no creo que vaya a tener mucha acogida o mucho éxito porque estas velocidades yo ya las puedo lograr en mayores distancias con enlaces de fibra óptica. Entonces, es importante tener eso. Esta tablita es bien útil porque pues les indica no solamente el ancho de banda, sino las velocidades máximas que yo puedo lograr en todos estos elementos. Bien, sigamos revisando los componentes del sistema. Un canal de comunicaciones se compone de lo que ustedes ven aquí abajo. Un switch, tengo un enlace de cableado que puede tener todos estos elementos y al final, pues, como les decía inicialmente, yo quiero conectar una computadora, pero hoy en día no estoy conectando una computadora, puedo estar conectando muchísimas cosas. Puedo, por ejemplo, estar conectando un decoder. Si lo que estoy haciendo es audio y video sobre IP. O puedo conectar puedo conectar directamente para un video wall o este tipo de cosas, puedo conectar todos estos elementos. Entonces, lo que cambia aquí al final es lo que yo conecto al final, pero el enlace prácticamente que va a ser el mismo. Entonces, yo tengo un cable de equipo que es un patch cord, tengo una porción de cableado sólido, que es el cableado que ustedes compran en bobinas. Los patch cords generalmente se compran en bolsitas. El cable sólido se compra en carretes. Está la salida de telecomunicaciones y ustedes conectan el dispositivo a través de otro patch cord, ¿no? Similar al que está acá. Entonces, la distancia que puede haber entre este patch panel, este es un patch panel, y esta placa de pared puede ser hasta 90 metros. Y la distancia que puedo tener para este patch core y para este patch core combinadas puede ser de 10 metros. En ningún momento me puedo pasar yo de los 100 metros, porque en el momento que yo me pase de los 100 metros, sin importar la aplicación, ya no tiene nada que ver si es audio, video, datos, voz, lo que sea, vamos a tener unas pérdidas importantes de la señal y en el caso del audio video, pues vamos a ver que, por ejemplo, las imágenes no se ven bien. Incluso creo que tal vez una de las aplicaciones donde más tengo que cuidar ese tema de las distancias es aquí en audio y video, en la parte de video, sobre todo, porque pasarme de estas longitudes lo que va a lograr, como les digo, es que si yo estaba planeando, no sé, una transmisión a 4K o algo así, no la vaya a tener, o vaya a tener interrupciones,
la señal va y vuelve. Todo eso que muchas veces nosotros vemos como resultado de la imagen en una pantalla no tiene nada que ver ni con ni con la matriz, por ejemplo, ni con el decodificador, ni con nada de lo que yo estoy conectando. Tiene que ver es con el cableado. Y es porque justamente, por ejemplo, yo no estoy teniendo en cuenta las distancias máximas. Entonces, la distancia máxima que yo puedo tener en un enlace son 100 metros. Eso debemos tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Aquí hay algunos otros elementos que no vamos a profundizar simplemente por el tema de que al hablar de audio y video, este componente de acá es fijo. Es decir, ustedes van a poner aquí, por ejemplo, una pantalla conectada a un decodificador, por ejemplo, y ese decodificador nunca lo van a mover mientras esta pantalla esté en ese lugar. Una computadora, por ejemplo, en un área de trabajo o en un edificio lo más normal es que los computadores cambien de lugar, pero aquí ni los decodificadores, ni las pantallas, ni las cámaras de seguridad, nada de eso va a cambiar de lugar. Entonces no es necesario todos estos elementos que están acá. Simplemente con el cable, los patch panels, la placa de pared y los patch cores, yo ya puedo armar un canal completo, ¿vale? Y esto es otra cosa a tener en cuenta, pues qué tipo de cable yo voy a utilizar. Ustedes hablan o han oído hablar en el mercado que hay cable UTP, que hay cableado blindado. Entonces, digamos que lo podemos clasificar básicamente en dos tipos. En cableado no blindado, que es el UTP. UTP significa Unshielded Twisted Pair y STP significa Shielded Twisted Pair, que UTP es uno, es único. Pero dentro del shielded, que es el blindado, yo puedo tener una gran cantidad de diferentes tipos de cableado. Y eso se refiere a la construcción del cableado, es decir, por ejemplo, el UTP, como ustedes es que no sé, bueno, este podría ser. El UTP solamente va a traer, bueno, antes de continuar con eso quería hacer una aclaración. ¿Qué significa TP? Twisted Pair. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los pares, como ustedes lo ven, tengo 4 pares, que es el cable que se utiliza normalmente. Tengo 4 pares y esos 4 pares vienen trenzados. Ese trenzado es el secreto del cable. ¿Qué quiere decir eso? Que ese trenzado no viene al azar de fábrica, no es que haya los fabricantes tienen máquinas ahí haciéndose trenzado al azar sin ningún sentido o porque así viene. No, el trenzado es el secreto para que un cable sea bueno o sea malo. Entonces, si ustedes ven el trenzado de los cables y un día cuando tengan un pedazo de cable en sus manos, miren el patrón de trenzado de cada uno de los pares y lo que se van a dar cuenta es que no son iguales todos. ¿Qué quiere decir eso? Que el azul, por ejemplo, está más enrollado, el verde está menos enrollado. Eso va a depender del fabricante. Pero eso mismo es la ingeniería que cada uno de los fabricantes pone en sus cables. Y aquí es donde yo digo, donde yo les puedo empezar a decir, por eso es que los cables no son todos iguales, aparentemente son todos iguales y no todos cuestan lo mismo. Porque sí hay, aunque es un componente, digamos, sencillo, realmente hay mucha tecnología detrás de esto. Nosotros, yo les puedo dar un ejemplo en Panduit. Yo entré a Panduit en el año 2006 y en ese año se estaba lanzando el cable de categoría 6A. Yo empecé a trabajar en Panduit Colombia y allí se empezó a hablar del cable categoría 6A. Hoy, después de 13 años o casi 14 años de haber entrado a Panduit, yo he visto una evolución en ese mismo cable, por lo menos de cinco tipos de cables diferentes. El primer cable medía, por ejemplo, de diámetro casi 8 milímetros. Era un cable súper grueso. Uno que estamos lanzando justamente este año, hace un par de meses lo lanzamos, es un cable que mide casi lo mismo que un cable categoría 6, pero tiene desempeño categoría 6A. Entonces sí hay un desarrollo en el tema de los cables para que ustedes lo vean. Eh, y una aclaración importante sobre los sistemas blindados y los no blindados es que aunque los blindados tienen un mejor desempeño en entornos donde hay mucha interferencia electromagnética, es decir, piensen en, no sé, en un lugar como que tiene muchas antenas en tipos de fábricas donde hay motores y hay cosas de este tipo de cosas. En ese tipo de ambientes, tal vez un cableado blindado funciona mejor. Para un ambiente de oficina,
está demostrado que el cableado UTP funciona o sea, funciona mejor de lo que podríamos esperar, ¿no? De hecho, parte de la evolución de lo que les he hablado del cableado en Panduit implica que nuestro cable UTP, hoy nosotros tenemos las dos soluciones, categoría 6A, UTP y blindado. Pero nosotros consideramos que el UTP tiene muchas facilidades, por ejemplo, facilidad de instalación. Es un cable mucho más delgado. Y sobre todo, y súper importante, que al ser blindado, ese cable necesita estar aterrizado al sistema de tierras para que cumpla su función, mientras que un cable UTP no lo requiere. El cable UTP, con el trenzado y con todos los elementos que tiene internamente, pues garantiza que funcione bastante bien el cable sin necesidad del sistema de tierras. Entonces nosotros tenemos las dos soluciones, pero claramente sí, no sé, sobre todo en las aplicaciones que son por ejemplo, audio y video, a no ser que sea audio y video, por ejemplo, en una fábrica, pero un audio y video para un edificio, para una casa o para un edificio de oficinas, no necesita nada más que un cableado UTP. Y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el ancho de banda, porque yo tengo cableado 6A UTP y cableado 6A blindado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de los dos me va a dar los 500 MHz de ancho de banda que tiene la categoría 6A y no depende de la categoría, ¿vale? Entonces es algún tema a considerar. Bien, quería hacer esta aclaración porque es importante también desde el inicio poder definir qué tipo de cableado voy a utilizar y básicamente el cableado lo va a definir el ambiente de instalación. Ya les digo, si es un ambiente residencial o es un ambiente de edificio de oficinas, el cableado UTP funciona. Pero si ya es una fábrica, una planta o algún otro, no sé, ciertos lugares dentro de un hospital, por ejemplo, donde tengo máquinas de rayos X o de las imágenes diagnósticas que hay en los hospitales y tengo que poner una pantalla ahí, probablemente no me va a servir el UTP. Tendré que buscar una opción de cableado blindado e incluso revisar fibra óptica si es que llegara a hacer mucha la interferencia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Vamos ahora a las buenas prácticas y recomendaciones. Digamos que ahora nosotros ya definimos cuál es el fabricante, definimos cuál es la categoría, hicimos el diseño, conocemos todos los estándares. Ahora, en este capítulo lo que quiero hablar son las cosas diferentes que son básicas, pero que realmente a la hora de administrar un sistema y que los sistemas cada vez se vuelven más complejos porque yo cada vez, como yo les decía al principio, inicialmente yo solo tenía computadoras e impresoras y algunos teléfonos conectados, perdón. Hoy en día tengo todos los sistemas del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que en un cuarto técnico, en un cuarto de telecomunicaciones, la cantidad de cable que yo voy a recibir es demasiada y necesito cosas tan sencillas como poder identificar o etiquetar los cables. Si yo tengo un problema, hagan de cuenta, con un decodificador y quiero verificar que no es el cableado, pues lo mínimo que yo tengo que tener es una identificación en ese cable que me diga de dónde a dónde va. O sea, de un lado está al lado del decodificador, pero aquí a dónde llega. Díganme ustedes o piensen, revisen esta imagen y díganme qué tan fácil es ponerse a identificar cuál de estos enlaces es el que está conectando ese decodificador que está fallando. Entonces, no más el hecho de empezar a probar uno por uno hasta que ustedes lo encuentren ya se ha consumido una gran cantidad de tiempo en lo que ustedes, si solamente pudieran tener una etiqueta como la que tenemos en el lado derecho, lo hubieran identificado y probablemente ya hubieran solucionado el problema. Entonces, la parte de identificación es clave para todo lo que tiene que ver con el sistema de administración. Y como les digo, los sistemas cada vez son más complejos porque tienen más componentes. Entonces, hay diferentes elementos dentro del estándar 606, por ejemplo, que me hablan de cómo hacer el etiquetado, cómo hacer la identificación, qué elementos utilizar. Entonces, por ejemplo, este es un identificador que me dice de dónde, cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada de ese cable. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando que es el Data Center 1, que puede ser esto, el AD04, lo que puedo estar hablando es de un gabinete y el punto de red. Aquí estamos al otro gabinete y al otro punto de red.
Entonces, en realidad, aquí hay uno más sencillo. Por ejemplo, este 1AB01 lo que implica es que es el piso 1, el cuarto técnico A, el patch panel B y el puerto 1. Entonces, si ustedes le ponen esta etiqueta en ambos extremos, ustedes saben exactamente de dónde a dónde va ese enlace, ¿no? Y si hay algo que solucionar, por lo menos lo van a poder identificar muy rápidamente. Y el otro componente importante de este estándar son los registros, que son como, piensen como saber qué ha pasado con este enlace. Entonces, yo lo instalé en una fecha específica. Lo probé, es decir, lo certifiqué en otra fecha específica. Si hubo algún movimiento, pues tendría que estar dentro de ese registro, ese movimiento. Si hubo algún cambio o algo, todo debería estar ahí. Entonces, lo que yo necesito es poder mantener una base de datos actualizada y que esté al día y que esté completa de todo lo que está pasando con mi red. Yo les puedo decir que esto en el 98% de los casos no se hace, la parte de los registros. La parte de la etiquetado sí se hace, pero la parte de los registros no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hoy, el día 1, cuando recibo la instalación, yo sé qué ha pasado con este enlace, pero al año o a los 2 años no tengo ni idea si se ha movido, si se ha ponchado nuevamente o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, esto no se hace, hay herramientas automatizadas que me permiten hacer eso. Nosotros tenemos una solución que se llama, tal vez ustedes lo han escuchado porque honestamente no es la única del mercado, que es todo lo que tiene que ver con parcheo inteligente, que en el caso de que ustedes desconectan un patch cord, lo desconectan de un puerto y lo conectan a otro puerto, automáticamente la herramienta les va tomando esos cambios, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo, pero normalmente, como les digo, más del 95% de los casos esta parte no se hace. ¿Cómo debo marcar yo? Pues yo no puedo marcar con cualquier tipo de cinta. O sea, yo les decía hace un rato, Panduit está garantizando esta instalación por 25 años. ¿Cuánto creen ustedes que debe durar esta etiqueta? Pues por lo menos los 25 años. Entonces eso no lo van a lograr ustedes con cinta normal. Tienen que ser elementos que resistan a las condiciones donde va a estar, que resistan también a por ejemplo, estos cables en el cuarto de telecomunicaciones van a estar muy juntos unos a otros y va a haber mucha manipulación. Probablemente con el tiempo lo que puede pasar es que esto se borra. Entonces esas etiquetas deben estar preparadas para eso. Nosotros tenemos software de marcación para que ustedes hagan estas etiquetas. Nosotros vendemos el software y las hojas para que ustedes hagan esas etiquetas en un software especializado o si lo necesitan en hacerlo mientras están haciendo la instalación, pues están estas etiquetas que también, estas impresoras que son, o rotuladoras, que son manuales, que funcionan con pilas y con las cuales ustedes pueden hacer, por ejemplo, marcación de cables, todo lo que ustedes ven acá, marcación de cables, marcación de patch panels, marcación de placas de pared, en fin. Hay una línea muy grande en todo el tema, todo lo que es etiquetado de productos, no solamente para elementos de red, sino para otro tipo de elementos de la infraestructura. Entonces, también tener en cuenta eso, ¿no? Pasando de un lado de la identificación, vámonos al tema de la canalización. ¿Por qué las canalizaciones son importantes? Porque es la forma de llevar el cable desde el punto A al punto B, desde el cuarto técnico hasta donde va a estar en la pantalla o el decodificador. Ustedes tienen que garantizar que ese cable durante todo el trayecto va a estar protegido. Entonces hay ciertas recomendaciones para hacer ese tipo de canalizaciones. Yo puedo utilizar diferentes tipos de canalizaciones, por ejemplo, tubería o charolas de cable, ganchos tipo J donde el cable va un poco colgado, hagan de cuenta como si fuera una cuerda de un tendedero de ropas, más o menos, algo así. Conducto eléctrico de superficie o combinación, y normalmente es una combinación, entonces no siempre es lo mismo, pero hay que garantizar que todos estos elementos cumplan con ciertas cosas. Por ejemplo, el porcentaje, bueno, la primera recomendación aquí en el tema de las canalizaciones, porque ustedes tienen que elegir un tamaño, ¿no? Ustedes ya saben la cantidad de cables, ya saben a dónde va cada uno de esos cables, ahora necesitan saber, bueno, cómo los voy a llevar. Entonces aquí hay una recomendación. A la hora de elegir la canalización, ustedes tienen que calcular, por ejemplo, los cables y dejar un porcentaje de crecimiento por si en algún momento hay que agregar más cables. Entonces, si en una determinada área ustedes van a llevar 10 cables,
como está en el ejemplo de acá, al final la canalización debe soportar por lo menos 15 cables para que ustedes, a medida de que la red va cambiando o va creciendo, pues yo le puedan ir agregando cables y pues con un 50% de crecimiento, pues ese es un estimado que es adecuado, ¿no? Entonces, el primer aquí consejo es, a la hora de definir la canalización, hay que considerar un crecimiento por lo menos del 50%. El segundo es también ver el porcentaje de llenado. ¿Qué quiere decir eso del porcentaje de llenados? ¿Cuántos cables le puedo poner yo a esto? O sea, una cosa es en la fase de diseño. Esta es mi fase de diseño. Yo necesito una canalización que soporte 15 cables. Ahora, tengo que mirar todas esas canalizaciones, por ejemplo, esta que se ve acá, que es tipo charola, y ver cuántas, esta información se las da a ustedes la mayoría de los fabricantes. Entonces, ustedes aquí en las charolas lo que pueden determinar es cuántos cables de cable. Y aquí habla de un porcentaje de llenado. Y es un concepto muy simple, pero hagan de cuenta que el porcentaje de llenado tiene que ver con esta área que yo estoy aquí, la base por la altura. Si ustedes esto lo estuvieran llenando de algún líquido, podrían aprovechar obviamente el 100%. Hagan de cuenta que todo es cerrado, obvio, que es una cerrada y sellada, entonces si ustedes lo ponen de algún líquido, pues pueden utilizar el 100% del área. Pero como estamos llevando cables que son redondos y que cuando yo los pongo uno al lado del otro, no tengo posibilidad de siempre va a quedar un espacio entre ellos, pues nunca voy a poder utilizar el 100%. Entonces, en la instalación inicial, la instalación que yo haga, es decir, por ejemplo acá, estos 10 cables, el porcentaje debe ser el 40%. Y en la instalación máxima, que son estos, ay, perdón, fui para el otro lado, estos 15 cables, no debe exceder el 60%. ¿Y eso por qué quiere decir? Porque no hay forma de utilizar. Siempre hay un 40% que estamos desperdiciando. ¿Qué pasa si yo empiezo a poner cables a la fuerza para tratar de mejorar este porcentaje? Si lo que yo hago es tratar de meter cables a la fuerza, ¿qué es lo que se va a dañar? Que yo les había dicho que era el secreto del cable, efectivamente, el trenzado. Entonces, el cable debe estar, digamos, suelto, sin ningún tipo de presión, si yo quiero garantizar que va a funcionar de la forma que espero, ¿no? Los cables se deben usar, sin usar deben de retirarse, es decir, si yo voy a quitar un punto de red o varios puntos de red, debo quitarlos. Estos elementos deben estar fijados a la estructura del edificio. O sea, no debe estar puesto si hay un cielo raso, por ejemplo, o un cielo falso, que la canalización no debe estar puesta sobre el cielo falso, debe estar sostenida específicamente desde la estructura del edificio. Y estos cables que cuelgan de un techo, por ejemplo, otra vez, en un cielo falso yo tengo estos como lo que sostiene en muchos casos las diferentes placas y la estructura son unos cables. Esos cables no deben utilizarse para soportar estas aplicaciones. Entonces, eso en cuanto a las canalizaciones. Otro tema súper importante es la administración en el cuarto de telecomunicaciones. Una administración tiene muchas ventajas. Por ejemplo, realizar movimientos, adiciones y cambios. Lo más normal en una red es que haya movimientos, adiciones y cambios. Es muy poco probable que ustedes instalen o que alguien instale una red y nunca tenga que hacer un cambio. Piensen ustedes nomás si tienen que cambiar algún equipo de punto de red o lo que sea, yo debo hacer cambios en el cuarto de telecomunicaciones porque aquí es donde están los switches. Eso es lo que me permite esa correcta administración, proteger los cables de daños, ofrecer una apariencia profesional y satisfactoria. Muchas veces la foto que les mostré antes del espagueti es lo normal, entonces son oficinas que son impecables por fuera, pero a la hora de entrar al cuarto técnico o al cuarto de telecomunicaciones, pues hay un espagueti gigante y eso hace muy difícil esa administración y también compromete mucho todo lo que tiene que ver con el desempeño de la red. Hay un concepto importante que es el control y rendimiento del radio de curvatura que ya les voy a contar. Y eso adicionalmente, pues, esta administración asegura que no se hayan cambios en la geometría física del cable, que lo que implica esto es dañar el trenzado. Entonces, el radio de curvatura es simplemente esto. Piensen ustedes que una ruta de cableado, pues la ruta no es 100% derecha, o sea, no es una recta. Tiene subidas, bajadas, cruces, una cantidad de cosas. Y cada una de esos cruces debe hacerse de tal forma que no se comprometa el trenzado del cable, como yo les decía. Entonces, por ejemplo, el radio de curvatura mínimo no debe ser inferior a 4 veces el diámetro exterior del cable. Aquí para hacer un ejemplo sencillo, un cable categoría 6 más o menos tiene
el diámetro externo del cable es 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada por 4, que es lo que nos está marcando aquí esta norma, da 1 pulgada. Eso quiere decir que este radio de curvatura de acá, o sea, es decir, este círculo, perdón, este círculo que está acá, el radio de este círculo es de 1 pulgada. Con eso yo garantizo que este cable no se va a dañar. Ahora, ustedes me dirán, no es que eso no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil y probablemente no en todos los momentos durante la instalación se puede hacer. Pero también ahí tiene que ver y entra es la calidad del cable. Si yo compro un cable que es barato, que me dice que cumple con categoría 6, ahora a la hora que yo empiece a no cumplir con todo el radio de curvatura, por ejemplo, a la hora de hacer la certificación, pues ese cable no va a pasar seguramente. Si ustedes compran una solución como las de Panduit, que están diseñadas no solamente para eh, cumplir con el estándar, sino sobrepasar, yo puedo tener 1 o 2 errores, ¿sí? Los que se requieren, y eso no va a afectar el desempeño del cable. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Que aquí no solamente es como yo lo instale, sino que también es lo que instale. Entonces es importante eso. ¿Qué más? Hay unas pruebas que ya les voy a hablar de esto, las pruebas de pérdida de retorno. Yo les decía, hay como 2 etapas aquí, o varias etapas. La primera etapa es todo lo que tiene que ver con el diseño, la segunda etapa es con la que tiene que ver con la instalación y la tercera etapa es la que tiene que ver con la certificación, porque yo tengo que certificar esta red. Porque si no, después va a ser muy difícil, cuando ustedes ya conecten todos los equipos, va a ser muy difícil solucionar los problemas. Ustedes tienen que asegurarse que desde antes de que conectan sus equipos, la red está funcionando. Entonces es necesario hacer esa certificación y esa certificación incluye una prueba que se llama pérdida de retorno, que es la cantidad de la señal que se regresa. Porque hay una parte de la señal, cuando ustedes mandan la señal por el cable, hay una parte de esa señal que se regresa y esa se debe a, por ejemplo, a los radios de curvatura que están que no cumplen con esta norma, pues. O sea, que es menor a 4 veces el diámetro. ¿Listo? ¿Y eso qué hace? Que afecta al desempeño de la red. Normalmente yo utilizo elementos como cinchos, plásticos para organizar el cableado. Y también normalmente lo que hago es apretarlos mucho para que queden bien ajustados y ese cable no se mueva. Lo que estoy haciendo ahí también es creando una deformación de la geometría del cable y eso implica una falla también o una pérdida de señal ahí o de desempeño. Entonces es importante, no solo se pueden utilizar, pero no apretarlos tanto. O si no, una opción es utilizar estas cintas, que son cintas tipo velcro, en las cuales ustedes pueden quitar y poner en cualquier momento. Si necesitan retirar un cable, por ejemplo, simplemente lo quitan, retiran el cable y vuelven a poner la cinta. Mientras que con los cinchos, pues siempre habrá que cambiarlos porque solo tienen un uso, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es importante. En el cuarto de telecomunicaciones, pues garantizar que haya todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los organizadores verticales, los organizadores horizontales, que los patch panels pueden ser planos o angulados. Lo que yo hago es poder llego con el cable al cuarto de telecomunicaciones, aquí guardo el sobrante o parte del sobrante porque es necesario guardar un sobrante y luego al patch panel yo tengo que llegar a través del patch code, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta y garantizar que existen todos estos elementos. Pasamos a la parte de unión y puesta a tierras, que era algo que yo les decía anteriormente. Todos los sistemas de telecomunicaciones requieren un sistema de unión y puesta a tierra. ¿Esto qué implica? O más bien, ¿qué es un sistema de unión y puesta a tierra? Piensen, hagan de cuenta, es como un seguro. Ustedes compran un seguro y cuando piensan en utilizarlo, o más bien, nunca piensan en utilizarlo, pero si algún día pasa algo, pues está ahí y los va a proteger. Aquí pasa exactamente igual. El sistema de tierras lo que hace es proteger el sistema, protege la información, protege los equipos, protege las personas contra este tipo de problemas, rayos y tormentas eléctricas, sobrevoltajes, contactos involuntarias con líneas de alto voltaje, descargas electrostáticas, interferencias electromagnéticas. Entonces resulta que hay una cantidad de elementos dentro del sistema que son metálicos, por ejemplo, los gabinetes, los racks, las mismas carcasas de los switches. Les hablé ahorita del cable, ¿no? Del cableado blindado. Todos esos componentes tienen elementos que son metálicos, que no están diseñados para conducir corriente o para conducir electricidad, pero que por su condición lo pueden hacer. Entonces lo que yo necesito es
que todos esos elementos estén unidos al sistema de tierras. En caso de que haya alguna descarga o alguno de estos elementos, pues esa corriente de falla o esa fenómeno, pues se vaya directamente hasta la tierra, ¿no? Entonces, digamos que dentro de un edificio hay dos tipos de sistemas de unión y puesta a tierra. Uno es la unión y puesta a tierra eléctrica, que es con la que se diseñan todos los edificios. Ustedes cuando conectan algo a las tomas eléctricas, implícitamente ya tienen una protección eléctrica ahí y hay un sistema de tierras funcionando, pero este es adicional. Este es digamos que ese es el activo, este es el pasivo. ¿Por qué pasivo? Por lo que les decía, porque aquí yo estoy conectando todos esos elementos que son metálicos y que no necesariamente, o que pueden conducir corriente, pero que no están diseñados para eso. Entonces, por ejemplo, un rack, un gabinete, la misma estructura del edificio, ninguno de esos elementos está diseñado para conducir corriente, simplemente tienen otra función, pero por su material podrían hacerlo. Entonces yo necesito aterrizar eso, ¿no? Entonces el sistema de unión y puesta a tierra me protege contra todo esto y la forma de diseñarlo es manteniendo, hay varias formas de hacerlo, hay un estándar que es el 607 que lo nombré al principio, sin embargo hay en cada país códigos y estándares locales o regionales incluso. Aquí en México, por ejemplo, la NOM, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, para hacer estos sistemas. Entonces, hay unas recomendaciones que vienen de organismos internacionales, pero es importante ver los códigos y conocer los códigos eléctricos locales también. Aquí hay algunos de los componentes de ese sistema. Entonces, hay un barraje primario, que es este que está acá. Ese barraje primario es a donde va a llegar todas las conexiones del sistema de tierras de telecomunicaciones. Una vez más, sistema de tierras de telecomunicaciones significa sistema de tierras pasivo. Aquí van a llegar todas las conexiones de los racks, del cableado, de las escalerillas y de todos los componentes que hablábamos ahorita que no conducen corriente. Entonces, desde este se ubica cerca al tablero, hay un tablero eléctrico principal que tiene un barraje de tierras. Ese barraje de tierras es el que está conectado a la tierra física. Y de ahí yo saco un cablecito, que es este que ustedes ven acá, y ese llega a la primera, a ese barraje principal. Esto de acá, digamos, esta barraje es la extensión del sistema de tierras, pero para la parte eléctrica. De ahí en adelante, si hay un edificio, yo tendré un cable, que es este que se ve acá. Este cable sale esto normalmente está en un sótano, entonces este cable sale y va a atravesar todo el edificio de abajo a arriba y va a llegar hasta el último cuarto de telecomunicaciones del último piso. En cada cuarto de telecomunicaciones yo voy a tener un barraje similar a este, que es el SBB, y ese SBB lo que va a hacer es tomar las conexiones que hay en ese espacio. Entonces, en un cuarto de telecomunicaciones yo tengo los racks, yo tengo los equipos activos, tengo los racks, tengo los gabinetes, tengo otro tipo de cosas, y esos gabinetes esos gabinetes deben estar unidos a ese barraje. Ese barraje se une a este cable y esa es la forma como cada uno de los cuartos de telecomunicaciones se va conectando al sistema de tierras. Obviamente, entre más largo sea el edificio, entre más alto sea el edificio, este cable, que es el TBB, pues tendrá que ser más grueso. Puede llegar hasta, bueno, a ser bastante grueso. Y lo mínimo es 6 AWG, que son normalmente como ven los cables. Yo tendré que hacer algún tipo de conexión ahí para garantizar eso. Entonces se utilizan conectores de potencia. Eso es para los cables, que es este elemento que ustedes ven acá. Aquí está el cable y la forma de unir ese cable a este barraje es a través de un conector, que es el que está hablando acá, que son los conectores de doble agujero y de compresión irreversible. Es decir, la forma como que este conector se asegura el cable es a través de unas herramientas que ejercen presión y garantizan que no se vaya a soltar. Y otra recomendación aquí es que cada rack debe estar, si yo tengo en un cuarto de telecomunicaciones, tengo 2 o 3 racks, o en el cuarto de equipos, tengo 2 o 3 racks, cada rack individualmente debe estar unido al al SBB de ese espacio. Bueno, aquí en realidad la intención era solo mostrarles y hablarles un poquito del sistema de tierras, porque podríamos extendernos mucho en este tema y no es el sentido de hoy. Simplemente que lo conozcan y que sepan que es importante, porque esto es lo que les va a dar seguridad de que ustedes van a poder proteger, como les decía, a las personas, a la información y a los equipos.
que tienen conectados en esa red. Aquí hay algunos otros componentes de los sistemas de tierras, por ejemplo, de Panduit, son barrajes, arandelas, tornillos. Todo lo que hacen es garantizar continuidad entre cada uno de los elementos. Vamos a la parte de certificación, que sería como la última parte ya del webinar. En la parte de certificación, lo que quiero hablarles es específicamente de la tercera etapa que hablábamos anteriormente. Yo les decía, la primera etapa es el diseño, la segunda etapa es la instalación y la tercera etapa tiene que ver toda la parte de certificación. ¿Y por qué es importante la certificación? Porque, como les decía, es lo que les va a garantizar a ustedes que lo que instalaron está bien hecho. Y quiero comenzar aquí con esto. El sistema de cableado, ustedes compren Panduit o cualquiera de las marcas reconocidas que hay en el mercado, principalmente Panduit, espero. Si yo a eso le sumo el proceso de instalación, ¿qué voy a obtener? Y aquí el resultado va a depender de muchas cosas. Va a depender del sistema de cableado, va a depender del sistema de instalación o del proceso de instalación. Digamos que es Panduit, ojalá preferiblemente, pero el resultado del cableado más la instalación no siempre va a ser el mismo. Porque como les decía, nosotros solamente hacemos la mitad del trabajo. La mitad del trabajo, nuestra labor es ofrecer soluciones confiables, robustas, pero finalmente el proceso de instalación lo hace un tercero. Normalmente lo hacen los canales, lo hacen ustedes. Muchos de ustedes que están en la llamada se dedican a esto. Entonces, si el proceso de instalación es como nosotros lo hemos considerado, como está en los estándares, como si se tienen en cuenta muchas de las cosas que hemos hablado hoy, seguramente no van a tener problemas, pero si no tengo en consideración eso, por más Panduit que sea el cableado, la instalación no va a ser la adecuada. Entonces yo puedo tener muchos resultados acá. Y la única forma de garantizar que todo quedó bien al final es a través de la certificación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que certificar? Tengo que garantizar que los enlaces que estoy instalando van a funcionar bien. Si yo tengo que garantizar que si el enlace, que si yo consideré un cableado categoría 6 o categoría 6A, se va a comportar como tal. Porque no solamente porque en el cable y los conectores y los patch cord dice que es 6, eso garantiza que va a funcionar de esa forma. Créanme que hay muchas formas incorrectas de instalar el cable y hacer el ponchado de los conectores y de juntar cable eléctrico con cable de datos, cosas de ese estilo, que ahí no podemos nosotros hacer nada, entonces por eso tenemos que asegurar que todo funciona bien. Y aquí hay básicamente yo puedo hacer dos pruebas, lo que se llama el enlace permanente, que el enlace permanente es de la toma de pared al puerto del patch panel. Y el enlace canal es ese mismo porción del cableado, súmenle los patch cords, que ya sería el canal completo, y entonces esa es la certificación. Yo puedo certificar cualquiera de las dos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo esto, el enlace permanente. Porque el enlace permanente es donde nosotros vamos a realmente ver cómo fue el proceso de instalación, cómo se hizo el ponchado, cómo se hizo el diseño de las rutas, una cantidad de cosas. Finalmente aquí en el canal yo lo único que le estoy agregando son los patch cords y los patch cords generalmente vienen hechos de fábrica o la recomendación también, pues vale la pena la aclaración. La recomendación en los estándares es que los patch cords vengan hechos de fábrica, porque los patch cords no están elaborados con los mismos componentes del cable. Normalmente ustedes toman o se puede tomar ese cable que es sólido para hacer patchworks y eso puede tener problemas más adelante. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes ven es que nosotros trabajamos muy de cerca con fabricantes de equipos de este tipo que se llama, por ejemplo, en este caso se llama Fluke. Fluke Networks, ellos lo que hacen son desarrollar este tipo de equipos, pues tienen diferentes tipos de equipos de medición. Uno de ellos es para redes y ellos se encargan de hacer estas dos pruebas, el enlace permanente o el enlace canal. Estas son las pruebas, no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero para cada cableado hacen una prueba de impedancia, de pérdida de inserción, de NEX, de PSNX, en fin, de pérdida de retorno, y cada una de estas pruebas tiene que pasar siempre. Si una de estas pruebas no pasa, ya la certificación no es o no está bien. Entonces toca empezar a ver qué fue. ¿Sí? Entonces, pues estos nombres de acá pues son muy
muy técnicos. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no es que este enlace falló por Next, pues si yo les digo a ustedes, esto es lo mismo que se los hubiera dicho, por ejemplo, en mandarín o sí, o en algún idioma que no hablamos. Tenemos que identificar específicamente cuáles son los problemas y es la siguiente parte. O sea, yo lo primero es hacer la certificación con los equipos. Al final yo lo que voy a obtener es, bueno, esto es básicamente lo que tengo o lo que tienen los equipos. Ellos tienen, cada una de las pruebas están aquí en la primera columna. Los valores están aquí en las siguientes columnas para cada una de las categorías. Y lo que se hace en campo es, yo tomo una medición, por ejemplo, del Next y dependiendo de esa medición yo la comparo con esta tabla o el equipo lo que hace es compararla con su memoria, que es donde tiene estos registros y me va a decir si pasa o no pasa. Y aquí al final ustedes lo que pueden ver es cuándo es mejor un valor, si es mejor, por ejemplo, la atenuación es mejor si es menor, pero por ejemplo el next es mejor si es mayor y esto tiene que ver por un tema de signos ahí, un tema de signos y cómo tiene que ver con logaritmos y ese tipo de cosas, entonces por eso aquí funciona así en este caso, pues particular y todos estos, que es básicamente lo mismo, vemos que un valor mayor es mejor, ¿no? Entonces, pérdida de inserción es mejor si es menor, el next y todos estos que siguen es mejor si es mayor, y eso lo que hace el equipo es garantizar o más bien comparar para poder decir si sí o si no, ¿vale? Pero bueno, al final ustedes lo que tienen es esto. Esto es el resultado ustedes lo que van a ver es esto. Entonces, para cada uno de los enlaces les van a mostrar a ustedes cómo se comporta con relación a cada una de las parámetros que vemos acá y les va a decir en resumen si pasa o no pasa. Como yo les decía, eh, por una de las pruebas, por una de estos parámetros que no pase, pues la totalidad de la red no va a pasar, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos de solución de problemas. Ya certificamos, entonces digamos que hay un enlace que está fallando, ¿sí? Bueno, esto es un poco más general, pero por ejemplo, si estamos en una mesa de ayuda y alguien llama y dice, es que tengo problemas, no me conecta mi computadora a internet, pues yo tengo que ir desde lo más básico, ¿no? O sea, por ejemplo, ver, ¿es solamente tú o hay alguien más? El equipo está conectado y encendido. Pasa muchas veces que alguien desconecta sin querer la pantalla, entonces el computador o anteriormente pasaban y desconectaban la pantalla y la CPU o la unidad pues seguía funcionando, pero no se veía nada y la gente pues no se encargaba. Esto es real, mejor dicho. Lo que quiero decir es que estas son cosas que pasan y hacer todas esas preguntas para tratar de aislar el problema. En cuanto yo ya puedo decir que es un problema del enlace, entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es la certificación. Y si en una certificación yo obtengo que hay una falla por pérdida de inserción, next, o de pérdida de retorno, estas pueden ser las causas de esas fallas. Por ejemplo, a la hora de ponchar el conector en un extremo, yo quité demasiado forro exterior, eso puede causar problema. Si los pares se destrenzaron en más de media pulgada, que son 1 centímetro, normalmente para hacer el ponchado de los conectores hay que destrenzar el cable, pero si yo lo destrenzo más de lo que debo hacer, puedo generar problemas de este tipo. Las curvaturas de los cables, por eso les hablaba anteriormente que es importante el tema del radio de curvatura. Si hay cinchos muy apretados, todo eso puede causar problemas con estos parámetros que vemos acá. Igualmente, si por ejemplo, si hay cableado eléctrico y cableado de datos en la misma bandeja o mi cableado está pasando por cerca a una fuente de ruido como un motor, un balastro, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo puedo hacer a través de ver la certificación es poder establecer cuál puede ser el error. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Como yo les decía, y lo digo porque ya estoy terminando y se nos está acabando el tiempo, es que hay que tener en cuenta no solamente el tema de los estándares, sino también el tema de cosas tan sencillas como esto, las curvaturas, el quitar demasiado forro del cable, las curvaturas, todas las curvaturas, todos los elementos por ejemplo, las canalizaciones deben tener, cuando hay curvaturas, deben tener una curvatura que garantice las 4 veces el diámetro, cosas de ese estilo, ¿no? Yo les hablaba, y aquí solamente para hacer un recuento sobre el tema de la garantía. Yo les decía, Panduit da garantía de hasta 25 años.
lo que ustedes me deben enviar a mí, y por eso es tan importante el tema de la certificación. Es un formulario, una documentación que nosotros tenemos donde hay información del proyecto, pero me tienen que enviar todas las pruebas de enlace. Por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas de enlace? Son estas. Y todas deben pasar. Si hay alguna que falle, yo no les puedo garantizar ese enlace por los 25 años. Y obviamente para garantizar, digamos, de dónde vienen los productos, pues necesitamos las órdenes de compra que sean en un distribuidor de Bandwidth. Bien, con esto pues termino. Qué puntualidad, las 12 del día. Creo que todavía nos quedan las preguntas. No sé si hay algún comentario, Esteban, o a mí, no sé si hay algo que para Sí, agregar a preguntas. pues mira, tenemos comentarios y algunas preguntas. El primer comentario nos comenta, la verdad es muy importante el registro de cableado y la calidad de etiquetado. Me parece una estrategia excelente, gracias. Por parte del señor Héctor de Lucio, nos pregunta, comentabas que arriba del 85% de los casos en instalaciones no se hace un registro. En tu experiencia, ¿cuál es la principal razón del por qué no se hace el registro? Principalmente porque lleva mucho trabajo. O sea, piensa que si tú tienes en un edificio una instalación de 1000 puntos, tienes que tener un registro por cada punto. Y llevarle eso consume mucho trabajo. Esa es la principal razón por la cual no se tienen estos registros, porque implica muchísimo trabajo. Perfecto, gracias. Nos preguntan también, ¿crees que en algún momento Wi-Fi elimine por completo el cableado? Eso nunca ha No, pasado. no, definitivamente no. De hecho, si ustedes ven ahorita las nuevas soluciones de Wi-Fi, que son Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, digamos que el Wi-Fi lo que está haciendo es reemplazando, digamos, la conexión hacia el usuario. O sea, desde mi computadora o desde mi teléfono celular hasta el access point. Pero de ahí para atrás todo es cableado. De ahí para atrás necesito una infraestructura robusta. Y solamente para dar un ejemplo, Wi-Fi 6 está hablando de velocidades al punto de acceso de casi 8 gigas. O sea, desde mi computadora, desde mi tablet o desde mi dispositivo, casi 8 gigas. Está bien, muy bien. Pero son 20, 30 dispositivos conectándose a esa velocidad. Atrás vas a tener un cableado que si le pones cableado categoría 6, como vimos en la tabla, que es solamente 1 giga, pues estás creando un cuello de botella. Entonces, realmente nunca lo va a reemplazar. Siempre son tecnologías complementarias. Nunca vamos a ver en un centro de datos nada conectado por Wi-Fi. Todo va a ser a través de cables. Entonces, yo diría que, como indiqué, se reemplazan ciertas áreas, pero normalmente, como lo decimos nosotros, no hay nada inalámbrico detrás del inalámbrico. Siempre tiene que haber un cable y siempre tiene que estar un cable, ya sea de cobre, de fibra óptica, para llevar toda esa información que concentra un access point, por ejemplo. Efectivamente, al final del inalámbrico termina sin cable, ¿no? Ujú. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los cables de red de fábrica tienen algún código de identificación impreso en el mismo cable o siempre hay que identificarlos? Los cables de red, me imagino que te refieres a los patch cords. Normalmente las distancias de los patch cords son cortas, pero sí es necesario identificarlos en el cuarto de telecomunicaciones, porque en el cuarto de telecomunicaciones normalmente se utilizan, en el cuarto técnico, se utilizan cables largos. Eh, hay estrategias nuevas donde se está tratando de utilizar cables más cortos y conexiones directas entre el switch y los patch panels, pero cuando se utilizan cables largos de 3 metros, tú tienes que etiquetarlo porque no sabes exactamente cuál es la ruta que tiene. Entonces, la recomendación, sí, te traen una etiqueta, los patch cords, pero no es específicamente una etiqueta de identificación para ver de dónde a dónde está conectado, porque además lo que yo les mostré ahorita, la forma de etiquetar, el nombre que ustedes le quieran poner, por llamarlo de alguna forma, es muy personal. Entonces, pues yo no tengo esa forma de hacerlo. Entonces, por eso, por lo menos esa porción sí debe hacerse en campo. Aunque los patch codes traen una etiqueta, pero lo que implica, lo que trae ahí es más información del producto que de otra cosa. Sobre la categoría y el largo, ¿no? Básicamente. Ujú. Exactamente. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Hay equipos adicionales que sean necesarios en casos especiales? No sé a qué se refieran. ¿Nos podrías ver un Será poquito la más la parte, pregunta? será la parte de certificación.
Bueno, eso es en la parte de certificación. Digamos que hay varios tipos de equipos, desde los más sencillos hasta los más robustos. El único que puede hacer una certificación, o más bien, por ejemplo, hablando de Fluke otra vez, ellos tienen, por ejemplo, generadores de tono que te dice de dónde a dónde va conectado un cable, pero no te dice si hay algún problema. Pero está el certificador, que es el que yo les mostré acá, que ese es el que está en capacidad de decirte no solamente cuál es el problema, sino muchas veces te puede decir dónde es el problema, porque más o menos te da distancia y te dice, mira, la distancia está a tanto, o el problema está a tal distancia. Entonces, puede haber equipos que le den a uno una idea de dónde puede estar el problema, pero solo hay algunos que le dicen efectivamente dónde está el problema. Entonces, depende de lo que se utilice. Para certificar, solo hay un tipo de equipos. Perfecto, gracias. Tenemos otra, bueno, más bien comentario. Excelente presentación. Creo que debemos instituir la cultura de las cosas bien hechas. El detalle podría ser también, en ocasiones los clientes están limitados en ese tema. Sí, de acuerdo, porque hoy vimos cosas, por ejemplo, que, como les digo, son buenas prácticas pero esas buenas prácticas significa que son adicionales. Y les voy a dar un ejemplo muy claro, el sistema de tierras. Si el sistema de tierras un cliente no nos lo pide, nosotros no lo vamos a poner porque es un costo adicional dentro del proyecto. Entonces, hay que trabajar también con ellos, con nuestros usuarios, y hablarles de este tipo de cosas y los beneficios de este tipo de cosas. Entonces, es importante y estoy de acuerdo con ese comentario. Perfecto, gracias. Nos preguntan que en dónde podemos certificarnos. Bueno, en este momento, por la contingencia que tenemos, la forma como se está haciendo la certificación de Panduit es en forma virtual, es decir, online. Yo lo que les recomendaría, aquí en la pantalla está mi correo electrónico. Quienes estén interesados, envíenme esa información. Yo los pongo en contacto con las personas indicadas para que ustedes puedan saber el detalle del proceso y qué se requiere para la certificación. Perfecto, gracias. Dice, ¿qué nivel en estándares de calidad manejan Panduit a nivel mundial? Mm, no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, la calidad creo que quienes han probado a Panduit saben que la calidad es una característica inherente del producto Panduit. Eh, ya también por experiencia les puedo decir que nosotros hemos expedido muchísimas garantías de estos de 25 años que les nombraba, y sí me ha tocado en mis 13, 14 años de Panduit ver una un reclamo de esa garantía por algo es mucho. Obviamente depende del producto, hay cosas que, por ejemplo, un cableado se instala y no se vuelve a tocar, pero si hablamos de una impresora, por ejemplo, se está manipulando constantemente, si no se maneja bien puede causar fallas, entonces va a depender mucho del producto, pero lo que sí puedo decirles es que la calidad es una característica inherente a la marca Panduit, o sea, está creada bajo ese concepto. Entonces, los estándares de calidad de Panduit son muy, muy altos. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Panduit y Panet? Bueno, buena pregunta. Panduit es la marca y dentro de Panduit hay muchas familias de productos. Cuando hablamos de cableado, y piensen, y les voy a dar aquí el ejemplo porque, bueno, Panduit es la marca, hagan de cuenta que piensen en una marca de carros. Entonces, una marca de carros es Ford, la marca es Panduit. Ahora nos vamos a un tipo de vehículo y entonces tenemos un Focus o tenemos un Fiesta. Entonces ahí vamos a tener PanNet o Netkey. Entonces, en la parte de cableado específicamente nosotros tenemos como dos marcas. Una se llama PanNet y la otra se llama Netkey. Y para hacer una diferencia entre las dos es como las gamas del cableado. Otra vez, todos los fabricantes pueden tener una gama de lujo, por ejemplo, y una gama básica de vehículos. PanNet es la gama de lujo y Netkey es la gama básica. ¿A qué me refiero con eso? No a desempeño, porque ambas, por ejemplo, puedo tener PanNet y Netkey, ambos en categoría 5E y categoría 6, y ambos van a cumplir si yo hago pruebas.
Pero ¿quién va a tener un mejor desempeño? PanNet. PanNet les da una posibilidad de cometer más errores, si lo quieren ver de cierta forma, ¿me entienden? Dado que las instalaciones, como les decía, no siempre son ideales, no siempre son perfectas, y yo no puedo hacer todo al pie de la letra como me dicen los estándares o como me recomiendan las buenas prácticas. En algún momento yo tendré que pasar por un lugar donde me toca aplastar el cable, por ejemplo. Entonces, si no es un lugar, sino son más lugares, yo tengo más posibilidad de que el enlace o que el cableado funcione mejor con PanNet que con NetKey. No quiere decir otra vez que NetKey sea malo. NetKey es una solución que cumple con los estándares, que tiene dos componentes básicos para una red de cableado, y PanNet, además de tener un mejor desempeño, pues tiene muchísimos más componentes. Lo mismo que con los carros. El carro normal, el carro básico, ustedes lo pueden pedir con transmisión automática o con transmisión mecánica, con vidrios eléctricos o vidrios manuales, con o sin aire acondicionado. Así funciona NetKey. Pero en PanNet, digamos que todo eso ya viene y ustedes le pueden agregar más cosas. Entonces, esa es la diferencia principal entre cada uno. Gracias, Juan Pablo. Nuestra última pregunta. ¿Qué costo tiene la certificación aproximadamente? En este momento, como les decía, y por la contingencia, a ver, es que, bueno, aquí creo que se las voy a tener que deber, porque justamente hoy, 30 de junio, hasta hoy eran gratis las certificaciones de PanNet. A partir de mañana, porque cuando se definió esto, pues considerábamos, y esto no es una decisión que se haya tomado a nivel local aquí en México, sino es una decisión que se tomó a nivel global. En todo el mundo estaban gratis hasta el 30 y eso se hizo hace unos 2 meses atrás. A partir de mañana yo me imagino que tendrán un costo, pero no va a ser el mismo costo que tenía anteriormente. Anteriormente era alrededor de $700 por persona, pero era un curso presencial de 3 días, con mucha información, materiales. Obviamente hoy en día no podemos hacer eso. Va a tener que seguir siendo una clase, un curso online. Yo creería que va a tener algún costo, no va a ser precisamente gratis, va a tener algún costo, pero no van a ser los $750 de antes. Entonces, pues, otra vez, yo los invito a que me envíen un correo a quienes estén interesados, y cuando tengamos información más específica de cómo quedó ese tema, pues nosotros les enviamos la información. Perfecto, Juan Carlos. Ya están jalando los caballos. Te lo agradezco mucho. Gracias por No, todo. pues, Nada más les comento rapidísimo sobre los próximos webinars. El próximo mes tendremos de Atlona, Sonfi, Rosound y Luxul. Los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales, donde publicaremos los links de registro. Por favor, ya compartimos los links en el chat también. Entonces, si quieren tomar los siguientes webinars para el siguiente mes, pueden seguir los links que Yasmín nos hizo favor de poner ahí en el chat, donde vienen todos nuestros webinars para poder tomarlos. Son gratuitos, como siempre. Les agradezco mucho el tiempo. A ti, Juan Carlos, como siempre, muy amable. Mucha información muy, muy, muy buena. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. no, a ustedes por la invitación y bueno, espero que nos veamos pronto nuevamente y una vez más, quedo atento para cualquier información adicional que requieran. Sé que, o sea, lo que hicimos hoy fue solamente, por cada tema que vimos hoy podríamos hacer un webinar casi. Entonces, si hay Sí. alguna duda, avísenme, con mucho gusto estoy para solucionar sus dudas y para responder sus preguntas. Y muchas gracias a Novotec por la invitación nuevamente. Perfecto. Gracias. Buen Muy día para amable. todos. Gracias a todos. Chao. Bye.